Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dune con Penny. Y yo soy Mary y hoy os voy a hablar sobre los sobrinos Harkonnen, que son Glossu Ravan y Feyd-Rautha Harkonnen. Antes que nada deciros que no me olvido que tengo que hacer el vídeo sobre el final de la batalla de Corrin, pero estos dos últimos meses han sido especialmente complicados porque no me he encontrado demasiado bien, ya que estoy embarazada y estoy ya al final del primer trimestre, y este trimestre pues ha sido bastante complicadillo, como les pasa a muchas mujeres, porque es uno de esos embarazos que no puedes levantarte de la cama, que no tienes energía y que cuando te levantas básicamente es para vomitar. Pero bueno, espero que mi futuro sea brillante y mejore ostensiblemente y me pueda poner al día de YouTube, porque vosotros no os dais cuenta porque voy colgando vídeos cada semana, pero en realidad llevo un retraso descomunal. Así que bueno, después de este paréntesis y volviendo al vídeo, quiero decir que este vídeo inicialmente parecía fácil, pero no lo es, porque la información que hay por internet y por las diferentes fuentes que normalmente utilizo están muy equivocadas en muchas cosas, básicamente porque mezclan información de las precuelas y de la información original del libro de Dune y de la enciclopedia de Dune. Y claro, hay cosas que son incoherentes porque realmente ya sabemos que Bryan y Anderson hacen lo que les da la gana. Así que bueno, me he pasado más tiempo del que consideraba necesario para este vídeo, porque he tenido que repasar el libro, mirar la enciclopedia y bueno, hacer un montón de cosas para que sea lo más claro posible y poderos indicar qué información es de cada fuente y que lo tengáis claro. Antes que nada, decir que el barón Vladimir Harkonnen es, por supuesto, el cabeza de familia de la casa Harkonnen y quien ostenta el título. Esta casa tiene su sede en el planeta de Giedi Prime, un planeta muy industrializado en el que los ciudadanos son muy infelices. Pero el problema es que el varón no tiene herederos directos, por lo que tiene que escoger entre sus dos sobrinos para nombrar a un sucesor. Unos sobrinos que son, como sabéis, unas personas maravillosas que todo el mundo querríamos tener a nuestro lado. Y aunque Glossu Ravan es el hermano mayor y además lo ha utilizado desde hace tiempo para dirigir ciertas cosas, entre otras cosas Arrakis, lo considera demasiado bruto y estúpido para sucederlo. Porque, aunque tiene toda la crueldad y el sadismo que cree que tiene que tener un Harkonnen, no tiene su astucia y su inteligencia. Así que lo usa principalmente como el primer frente de batalla para instaurar el terror entre la población y utilizar su fuerza bruta. Y es por este motivo que en su lugar escoge como sucesor a Feyd-Rautha, a pesar de que es más de 40 años más pequeño que Glossu, porque detecta en él las capacidades intelectuales que él mismo tiene, además de esta capacidad para conspirar y traicionar cuando le conviene, aún sabiendo que Feyd-Rautha le odia, pero lo considera en realidad una cosa que es necesaria: odiar a todo el mundo. Ambos hermanos son hijos del medio hermano del varón, Abulurd Harkonnen, a quien el varón consideró desde siempre demasiado blando y de hecho lo insulta a lo largo de toda la novela en los capítulos que son desde su punto de vista, y que en las precuelas se nos dice que Abulurd murió a manos del propio Glossu Ravan y que este es el motivo por el que se le llama la bestia Ravan. Pero esto dejar claro que es algo de las precuelas. De hecho, la enciclopedia no menciona esto, sino que lo que dice es que quien murió a causa de Glossu fue su abuelo materno. Abulurd Harkonnen, en un momento dado en el pasado, cuando Vladimir fue nombrado como el siguiente heredero de la casa Harkonnen, renunció al nombre Harkonnen y a todos sus derechos y pasó a llamarse Abulurd Ravan, de donde viene el apellido de Glossu, después de aceptar el gobierno del subdistrito de Ravan Lankiveil. Durante este gobierno, Abulurd cogió como concubina a Zora Ravan, que era hija de una casa menor y que le dio a sus dos hijos. Vamos a empezar por Glossu Ravan, por ser el mayor, y como heredero de su padre, hereda el título de conde de Lankiveil, que es en realidad un planeta marítimo y frío que fue otorgado por el emperador como parte de este título. Glossu claramente heredó estas características que a tanto le gustan al varón de los Harkonnen, que son el sadismo y la crueldad sin límites, pero no su astucia, es decir, no sabía cuándo utilizarla convenientemente, motivo por el que en el primer libro el varón lo utiliza en aquellos sitios en los que considera que es necesario utilizar la fuerza bruta y la crueldad de su sobrino para generar miedo a la población, precisamente porque ven que además no tiene ningún tipo de control.
Esta percepción de terror por su persona se ve además potenciada por su aspecto físico, ya que se describe en la novela como alguien de complexión robusta y fuerte, una complexión que además le da una fuerza brutal a la hora de luchar. Y bueno, os voy a poner cómo se representa este personaje en las diferentes adaptaciones para que podáis comparar. De acuerdo con la enciclopedia, aunque nunca fue alguien especialmente perspicaz, sí que era muy tenaz cuando había tomado una decisión y además se deleitaba en aplastar físicamente a sus oponentes cuando tenía la oportunidad de hacerlo utilizando su terrible fuerza. Y en la novela el sobrenombre de la bestia se lo gana no por matar a su padre, sino por la brutalidad que ejercía sobre la población de Arrakis, que lo empezaron a llamar con este nombre. Glossu es además perfecto para el varón para ejecutar las órdenes que le da porque carece completamente de iniciativa personal, que sí tiene su hermano, y además es ciegamente leal a la casa Harkonnen, siendo este el motivo por el que el varón, cuando obtiene en el pasado la explotación de Arrakis, lo escoge para que sea su Siridar regente, porque es la única persona de la que se fía para darle la explotación de la melange y que no le engañe, y le ordena que produzca el máximo de melange al menor coste posible, exprimiendo al máximo la población y la economía del planeta. Es por esto que al inicio del libro de Dune la fama de tirano y sádico de Glossu viene sobre todo de esta forma brutal de gobernar Arrakis antes de la llegada de los Atreides, una forma de gobierno que de hecho no funcionaba a largo plazo porque únicamente generaba odio hacia él al tratar la población como una fuerza de trabajo esclava que podía hacer con ella lo que quisiese, y este trato era sobre todo ineficaz por el hecho de que promovía que los rebeldes y la insurgencia Fremen fuese cada vez más fuerte y más segura a la hora de llevar a cabo los ataques y sabotajes que eran cada vez más graves. Como reacción a esto, Glossu incrementaba cada vez más el número de agentes, torturas y ejecuciones públicas, así como las inspecciones aleatorias de la población, cosa que, por supuesto, tenía la reacción contraria de que el número de rebeldes cada vez aumentase más a medida que la población huía al desierto y se unía a los diferentes Sith, donde él era además incapaz de capturarlos debido al peligro que representaban los gusanos de arena y que la cofradía espacial se negaba a poner satélites en el desierto para poder descubrir dónde se encontraban estos Siths. Cuando los Atreides al inicio del libro toman posesión de Arrakis, Glossu vuelve a Giedi Prime, pero cuando, al final de la primera parte de este libro, la casa Atreides cae a manos del barón Harkonnen y de los Sardaukar, recupera el control de Arrakis porque el barón le entrega otra vez el gobierno como parte de su plan para situar a Feyd-Rautha en el lugar que quiere. Lo que busca es que Glossu instaure una vez más esta tiranía basada en el miedo y en el terror, y sobre todo en la brutalidad más absoluta, pensando que en el momento que lo sustituyese por Feyd-Rautha, este sería visto como un héroe por la población de Arrakis en comparación con su hermano, un plan que ya sabemos que no le sale demasiado bien. Cuando Glossu recupera el control de Arrakis, no solamente lo hace de la forma brutal que ya ejercía, sino que endurece aún más sus acciones, ya no solo como disfrute personal, sino sobre todo porque buscaba ganarse el favor de su tío. Una cosa que llama muchísimo la atención del primer libro es que, pese a que continuamente se destaca que Glossu es alguien poco inteligente y sin astucia, es de hecho el único de la casa Harkonnen que demuestra un poco de sentido común en la guerra contra los Fremen liderada por Muad'Dib, ya que desde el principio insiste continuamente a su tío y a Tufir Hawat de que están menospreciando la capacidad de combate de los Fremen y sobre todo el número que tienen, considerando por tanto que los efectivos que su tío le manda para combatir con esta insurgencia son muy escasos, y efectivamente va escalando el conflicto y las pérdidas van siendo cada vez mayores. Y personalmente creo que uno de los motivos principales por los que los Harkonnen pierden esta guerra es no haber hecho caso a las palabras de Glossu, porque sí, podemos pensar que esto estaba predestinado porque al final Paul, que lidera a los Fremen, tiene la presciencia y sabe qué es lo que va a pasar. Pero también es cierto que su plan estratégico se basa en ser subestimados por parte de los Harkonnen. Así que quién sabe si la presciencia le podría haber abierto un camino si los Harkonnen hubiesen tenido en cuenta la fuerza de los Fremen desde el principio. Glossu acaba muriendo al final del primer libro a manos de la población de los Fremen durante el asalto final de Paul y los Fremen contra Arrakeen, y se dice que la población lo mató pues de forma muy cruel como venganza por su trato brutal durante todas esas décadas. Además, cabe decir que a pesar de la imagen que podemos tener de Glossu Ravan
en las películas y sobre todo con respecto a la juventud de su hermano, cuando murió tenía ya 61 años. Y para finalizar con este personaje voy a añadir lo que dice la enciclopedia sobre su crueldad y sadismo, que sí que es cierto que formaba parte de los atributos habituales de los propios Harkonnen, pero insiste en que las acciones de Glossu también despertaban de la rivalidad que sentía hacia su hermano menor, que siendo muchísimo más pequeño que él, fue elegido desde el principio como sucesor de la casa y que con su brutalidad y su lealtad en realidad lo que buscaba era la aprobación de su tío y quién sabe si que cambiase de opinión. Y ya pasamos a Feyd Rautha, que como su hermano nació también en Lankivel y desde el principio su padre y después su tío se dieron cuenta de las características tan diferenciadas de su hermano, porque no presentaba esta brutalidad y seducción para el uso de la fuerza bruta y de la crueldad, sino que era alguien realmente inteligente y astuto. El nombre de Feyd Rautha es en honor a su abuelo materno y cuando el varón, siendo Feyd Rautha muy joven, descubrió estas características, decidió acoger a Feyd bajo su protección en Jedi Prime para así convertirlo en su heredero o Na-Barón, momento en el que pasó a llamarse Feyd Rautha Harkonnen. Al inicio del libro tiene como Paul solamente 16 años y es descrito como alguien atractivo, con un cuerpo delgado pero muy fibrado y musculado como Paul, con el pelo negro, la cara redonda y una mirada hosca, que como veis es un gran contraste físico no solo con respecto a su hermano, sino también con su tío. Y podéis ver las diferentes representaciones en las películas de Feyd Rautha que no tienen nada que ver con el personaje que se nos describe en Dune. Antes que nada, cabe destacar el papel de Feyd Rautha dentro del plan genético de las Bene Gesserit para conseguir su Kwisatz Haderach, porque, como ya os he explicado muchas veces, el plan original de la Orden era que Jessica tuviese una hija, no un hijo, y que esta hija tuviese un hijo con Feyd Rautha y este hijo tenía que ser el Kwisatz Haderach. De hecho, la enciclopedia dice que el motivo principal por el que el varón acogió a sus sobrinos en su casa es porque descubrió el importante papel que tenía Feyd Rautha en el plan de las Bene Gesserit y que por lo tanto preveía que podía ser un genio militar. De hecho, a lo largo del libro, el varón manifiesta cómo Feyd Rautha no tiene que ser solamente su sucesor, sino que tiene planes muy importantes pensados para él, porque después de hacer caer la casa Atreides, lo que quería era conseguir posicionar su sobrino muy cerca del trono imperial, casándolo con la princesa Irulan Corrino, y así obtener en un primer momento una mayor influencia sobre el emperador y, si tenía un poquito de suerte, tener la oportunidad de ocupar luego el trono. Esto, además, pretendía conseguirlo después de que Feyd Rautha se ganase su fama tras convertirse en el héroe de Arrakis al sustituir a su hermano como gobernador. Desde la llegada de Feyd Rautha a Jedi Prime, siendo muy pequeño, el varón lo educó como su sucesor y, bueno, pues la formación que tenía que tener para ello, y sobre todo en la lucha cuerpo a cuerpo, convirtiéndole en alguien extremadamente letal a la hora de luchar, pero no utilizando la fuerza bruta, sino utilizando la estrategia. Y desde el principio buscó alimentar las características que consideraba necesarias en un Harkonnen, la crueldad, el sadismo, etc., obligándolo a matar a los compañeros con los que entrenaba. Además, desde el principio también le implantó el odio obsesivo que tenía también él hacia los Atreides y el Khal-Li que lleva tanto tiempo luchando, motivo por el que desde el principio vio a Paul como su contrincante, porque tenía su misma edad y físicamente pues tenían también su correspondencia. En la novela se da también a entender bastante claramente que en su niñez y adolescencia era también utilizado por el varón como uno de sus juguetes sexuales, siendo de hecho su preferido, así que mejor no saber qué es lo que le pasó a manos de su tío. Este abuso, como es natural, acabó haciendo que Feyd odiase también con mucha obsesión a su tío, una cosa que luego Tufir Hawat explotaría para generar caos dentro de la casa cuando se vio obligado a convertirse en el nuevo Mentat de los Harkonnen. Se dice en la enciclopedia que Feyd, de hecho, era homosexual, a pesar que de vez en cuando se acostaba con mujeres esclavas de los esclavos de los Harkonnen, y que además existe documentación de una relación sexual con Lady Fenric, pero que esto fue aparentemente bajo las órdenes de las Bene Gesserit en un intento de producir un Kwisatz Haderach y no perder la línea de sangre de Feyd, y además aprovechar en ese momento para que Lady Fenric le condicionase para que al pronunciar una palabra se quedase completamente paralizado porque consideraban que era una persona peligrosa.
cuando Tufir Hawat se convierte en el Mentat de los Harkonnen, no tarda en darse cuenta de cómo explotar este odio de Feyd Rautha hacia su tío y además también jugar con su ambición y su impaciencia para heredar el título de varón. Así que se va ganando la confianza de Feyd Rautha, aparentemente ayudándolo a ganar de forma espectacular un combate singular en su 17 cumpleaños contra un esclavo gladiador durante los juegos familiares de los Harkonnen, que básicamente son luchas de gladiadores en la que los esclavos siempre tienen desventajas, convirtiéndose este esclavo en el número 101 al que mataba bajo estas condiciones. Hay que decir que tradicionalmente estos esclavos salían drogados para así facilitar su derrota, pero en este caso Tufir se encargó de que el contrincante fuese un soldado Atreides de los que se había capturado en Arrakis, además en plenas facultades. Así que Feyd hizo todas las trampas posibles, aconsejado por el propio Tufir, desobedeciendo las reglas de combate impuestas por el propio varón, como por ejemplo intercambiar los guantes que indicaban en qué mano estaba el cuchillo envenenado. Pero para garantizar su éxito, el esclavo fue condicionado para que tras pronunciar una palabra clave se quedase completamente paralizado y pudiese ser asesinado con facilidad. Pese a todas estas desventajas, el esclavo de hecho casi consigue matar a Feyd, que consigue vencerlo por el uso de esta palabra clave, que juraría le había dicho el propio Tufir. Tras estos acontecimientos, Feyd se enaltece y lleva a cabo un intento de asesinato contra su tío, utilizando a uno de los niños que el varón tenía como esclavo sexual en ese momento para que lo asesinase en un momento de vulnerabilidad. Tras este atentado fallido, el varón llega rápidamente a la conclusión de que su sobrino está detrás de ello y, tras descubrir a sus conspiradores, ordena su ejecución inmediata. Pero cuando se enfrenta a su sobrino, lo que hace es regañarle, explicándole todo lo que tiene planeado para él, hasta conseguir prácticamente el trono del imperio, y que por lo tanto matarle en ese momento no le conviene nada y lo perjudicaría. Así que lo pone bajo el control de Tufir Hawat para que no haga ninguna travesura más. Momento en el que Feyd se da cuenta de que Tufir ha estado jugando con ambos. Pero por supuesto el varón tampoco puede dejar que Feyd Rautha no tenga ningún tipo de castigo, así que lo obliga a matar a todas las mujeres esclavas con las que se ha acostado por su propia mano. Un castigo que no es solo por haberlo intentado matar, sino sobre todo por haber fallado. El momento final de Feyd llega al final del primer libro, cuando Paul está explicando su plan de cómo se va a convertir en el próximo emperador y después de que su hermano y el varón ya hayan muerto. Así que Feyd, en una posición desesperada y dejándose llevar por su odio hacia Paul, lo desafía en un combate singular, apelando al Khal-Li que hay entre sus dos familias. A pesar de su capacidad por el combate, Feyd, que siempre intenta tener las mayores ventajas posibles, rompe las reglas formales del Khal-Li, que como ya os he explicado varias veces es una forma limitada de guerra y que por lo tanto está muy reglado qué se puede hacer y qué no, y lo que hace es esconder una aguja envenenada en su uniforme de combate. Paul casi muere luchando contra él porque al principio se debate entre si utilizar la palabra clave con la que Feyd Rautha fue condicionado por las Bene Gesserit para así debilitarlo y ganarle, una palabra que le ha revelado su madre. Pero no quiere deber la victoria a las Bene Gesserit, así que finalmente decide arriesgar su vida en una lucha limpia. Después de tomar esta decisión, detecta la aguja envenenada que Feyd Rautha esconde y la utiliza contra él, y cuando lo tiene inmovilizado en el suelo, lo mata con el cuchillo Kryze, atravesándolo por debajo de la mandíbula, llegando hasta el cerebro. Y cuando muere, tras una vida trágica en muchos sentidos, porque al final él tampoco tiene culpa de todo, tiene solamente 19 años. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente dentro de Dune va a ser el vídeo sobre el Lance Rat y los arcos de personaje primero del Bashar Milestec y luego de Sion Atreides. Nos vemos en el siguiente vídeo.